Pues este decimocuarto numeral de esta joya espiritual que es el volumen 11 del Libro de Cielo se abre con una imagen de extraordinaria fuerza doctrinal y de gran limpidez pedagógica. La rueda, cuyo centro sostiene, ordena y vivifica todos sus radios. Con una comparación tan sencilla como penetrante, Jesús introduce a Luisa en una de las verdades más decisivas de la vida espiritual y de modo todavía más alto de la nueva vida en el querer divino. No basta que en el alma haya virtudes, obras buenas, sacrificios o incluso intenciones santas. Si todo ello no está recogido, unificado y animado por la divina voluntad como principio interior. El pasaje no contrapone la voluntad divina a las virtudes, como si éstas fueran inútiles en sí mismas. Más bien revela su orden verdadero, mostrando que solamente reciben consistencia, dirección y fecundidad cuando permanecen unidas al centro del que dependen. Aquí aparece con claridad una enseñanza fundamental del reino, de la divina voluntad. El valor de un acto no se mide solamente por su apariencia exterior, ni por el esfuerzo humano que lo acompaña, ni siquiera por el brillo moral que pueda mostrar ante los ojos de los demás, sino por el grado en que ese acto nace, corre y se consuma dentro del querer de Dios. Por eso Jesús no se detiene en una exhortación genérica a practicar el bien, sino que va a la raíz misma del obrar. Quiere conducir al alma desde la multiplicidad dispersa de sus actos al principio único que les da vida. Sin ese centro, aun lo bueno corre el riesgo de fragmentarse, de quedar aislado, de perder la corriente vital que lo hace verdaderamente suyo y agradable al cielo. La dureza de las expresiones que acompañan al numeral no debe leerse como exageración, sino como manifestación de una verdad altísima. Lo que se separa de la divina voluntad pierde su conexión con la fuente de la vida. Así Jesús no humilla las virtudes, sino que las rescata de una comprensión superficial o meramente ascética, las arranca de la autosuficiencia humana para reubicarlas en su lugar justo, que es la dependencia viva, amorosa y total del fiat divino. Solo allí la obediencia no es rigidez, la caridad no es sentimiento pasajero, la apariencia no es simple aguante, la pureza no es mero esfuerzo de contención y el sacrificio no es afirmación escondida de sí mismo, sino irradiación de una vida superior que obra en el alma. En este sentido, el pasaje constituye una verdadera puerta de entrada al misterio de la santidad en la divina voluntad. No propone una
espiritualidad de acumulación, como si la perfección consistiera en sumar prácticas, méritos o formas de virtud consideradas aisladamente. Propone más bien una espiritualidad de centro, de unidad y de principio. Todo debe confluir en la divina voluntad y todo debe partir de ella. Solo entonces la circunferencia permanece ordenada, los radios conservan su firmeza y la rueda entera puede moverse según el designio de Dios. Esta es la gran lección del numeral. Fuera del centro divino, aún lo que parece recto puede quedar sin vida. Dentro de ese centro, en cambio, todo encuentra su verdad, su fuerza y su permanencia. Esta mañana, mi siempre amable Jesús ha venido y me ha dicho. Bueno, pues con esta frase inaugural de Luisa, aunque sobria en apariencia, posee una densidad espiritual muy grande. No introduce simplemente un discurso de Jesús, sino que sitúa todo el numeral dentro de un clima de intimidad viviente, de iniciativa divina y de cercanía personal y esponsal. Luisa no comienza diciendo que ha pensado en Jesús, ni que lo ha buscado por sus propias fuerzas, sino que da testimonio de una venida. Él ha venido. Ya desde esta sola expresión queda insinuada una ley profunda de toda la vida en el querer divino. El primado pertenece siempre a Dios. Es Jesús quien toma la iniciativa, quien se acerca, quien rompe la distancia, quien abre el coloquio. El alma aparece así no como autora del misterio, sino como lugar visitado por una presencia que libremente se comunica. La expresión mi siempre amable Jesús añade una nota de extraordinaria ternura. No se trata de un adjetivo decorativo, ni de una fórmula devocional repetida sin peso interior. Ese siempre encierra toda una memoria espiritual, todo un conocimiento adquirido en el trato prolongado con el Señor. Luisa lo llama amable, no solo porque en ese instante se muestre benigno, sino porque ha aprendido a reconocer en él una continuidad inmutable de bondad, aún a través de las pruebas, de las privaciones y de las enseñanzas exigentes. Es como si la pluma de Luisa, antes de transmitir una verdad severa, quisiera dejar fijado que aquel que habla es siempre digno de confianza, siempre benigno en su fondo, siempre movido por amor, incluso cuando corrige, despoja o endereza. También resulta significativa la referencia temporal, esta mañana. El libro del cielo no se mueve en una abstracción intemporal, sino en la concreción de una visita que acontece dentro de la jornada humana.
El Señor de lo eterno entra en el tejido ordinario del tiempo, santificando incluso su fluir más sencillo. No hay oposición entre la altísima doctrina que Jesús va a exponer y la humildad del momento en que la comunica. Al contrario, el libro del cielo deja ver muchas veces que las mayores confidencias descienden precisamente en el marco de una cotidianidad aparentemente pequeña. La mañana, además, sugiere un comienzo, una luz que se abre, una hora apta para recibir dirección y principio. Antes de que se exponga la enseñanza sobre la ciencia de la divina voluntad como centro de todo, el pasaje deja entrever ya una aurora interior. Jesús viene, y viene a poner orden, claridad y eje. Finalmente, esa coletilla me ha dicho, prepara a los hijos de la divina voluntad, a los hijos del fiat voluntas tua, para escuchar no una reflexión nacida del razonamiento humano, sino una palabra que procede del verbo mismo. Todo el peso del numeral descansará en esta autoridad amante. Lo que sigue no será una teoría espiritual, entre otras, sino una manifestación que brota de la boca de Cristo y que por ello reclama acogida total. De este modo, el primer párrafo cumple una función decisiva, abre el espacio sagrado del diálogo, revela la iniciativa amorosa del Señor y dispone el corazón para una enseñanza que no solamente quiere informar, sino transformar la raíz misma del obrar humano, introduciéndolo en el centro vivificante de la divina voluntad. Hija mía, mi voluntad es el centro, las otras virtudes son la circunferencia. Imagínate una rueda en la que en el centro están concentrados todos los rayos. Si uno de estos rayos quisiera separarse del centro, ¿qué sería de él? Primero que haría el ridículo, y segundo quedaría inoperante, porque no estando más unido al centro no recibiría más vida y quedaría muerto, y la rueda al rodar se desharía de él. Así es para el alma mi voluntad. Mi voluntad es el centro. Cualquier cosa, aun santa, virtudes, obras buenas que no son hechas en mi voluntad y solo para cumplir mi querer, son como rayos separados del centro de la rueda, y son obras y virtudes sin vida. Por tanto jamás pueden agradarme, más bien hago de todo para deshacerme de ellas y castigarlas. En esta enseñanza, Jesús establece una jerarquía interior de inmensa importancia. La divina voluntad no aparece como una virtud más alta, entre otras, ni como una perfección que se añade a las demás desde fuera, sino como el centro mismo, del que todas reciben consistencia, dirección y vida. La imagen es de una precisión admirable. El centro no es un punto decorativo dentro de la rueda, sino aquello que mantiene la cohesión del conjunto, lo que concentra en sí la fuerza de unidad, lo que da a cada
rayo su orden, su función y su estabilidad. Al decir que las otras virtudes son la circunferencia, el pasaje enseña que las cualidades santas, las obras buenas y aún los actos más nobles del alma no tienen su verdad plena en sí mismos, como si pudieran bastarse, sino en su relación viva con ese principio central que es el querer divino. Así, el reino de la divina voluntad no se presenta como un simple perfeccionamiento del obrar moral, sino como la restauración del centro mismo, del obrar creado. La comparación de la rueda introduce además una corrección radical a toda visión fragmentaria de la santidad. Muchas veces el alma podría creer que basta poseer ciertas virtudes aisladas, multiplicar ejercicios piadosos, ejercitar la paciencia, la obediencia, la caridad o el sacrificio para agradar plenamente a Dios. Pero Jesús conduce el discurso a un plano más hondo. Lo decisivo no es sólo qué se hace, sino desde dónde se hace y en virtud de qué principio interior se realiza. Por eso el rayo separado del centro no deja de tener forma de rayo, pero pierde inmediatamente su función, su pertenencia orgánica y su capacidad de cooperar al movimiento de la rueda. Se conserva acaso una apariencia, pero ya no es una vida real. Esta es una de las enseñanzas más severas y al mismo tiempo más luminosas del numeral. Hay actos que exteriormente pueden parecer rectos, santos o admirables, y sin embargo carecer de aquella corriente divina que los vuelve verdaderamente vivos ante Dios. La expresión acerca del ridículo es particularmente fuerte y reveladora. Jesús no se limita a decir que el rayo separado queda incompleto. Afirma que haría el ridículo. Con ello manifiesta la desproporción profunda que existe entre una obra aparentemente santa y la pretensión escondida de sostenerse fuera del centro divino. El ridículo consiste aquí en la ilusión de autonomía espiritual, en la secreta presunción de que la criatura puede conservar la forma de la virtud desligándose del principio que la hace verdadera. Es la humillación de todo bien querido como posesión propia, como obra cerrada en el yo, como mérito apartado de la corriente del fiat. A los ojos humanos tal vez ese rayo podría seguir pareciendo útil o incluso hermoso, pero a la mirada divina su misma separación descubre su inconsistencia. El libro del cielo denuncia así con energía toda santidad aparente que se complace en la obra en vez de permanecer unida al santísimo querer que le da vida. A continuación, tal como hemos escuchado, Jesús muestra la consecuencia más grave de esa separación. El rayo queda inoperante,
porque ya no recibe vida del centro. Aquí la doctrina se vuelve hondamente ontológica. No se dice simplemente que la obra pierde mérito accidental o que disminuye su fecundidad. Se afirma que queda muerta. La vida del acto no procede de su esfuerzo material, ni de su dificultad, ni de su brillantez exterior, sino de la unión viva con la divina voluntad. En el horizonte de la nueva vida, en el querer divino, vivir quiere decir precisamente recibir de manera continua el influjo del centro eterno, dejar que el acto humano sea penetrado, sostenido y animado por la voluntad misma de Dios. Separado de ese centro, el acto ya no comunica la vida del cielo, ya no participa de la estabilidad divina, ya no lleva en sí el hálito de la eternidad. Puede permanecer un movimiento humano, pero ha cesado de ser irradiación del fiat supremo. Por eso, la imagen de la rueda en movimiento añade una enseñanza complementaria de gran belleza y fuerza. Mientras todo permanece unido al centro, la rueda puede rodar, esto es, puede avanzar, cumplir su función, sostener el movimiento, pero el rayo separado no solo queda muerto en sí mismo, termina por ser expulsado por el mismo dinamismo del conjunto. La marcha de la rueda lo deshace, lo desprende, lo deja fuera. Así sucede en el alma cuando ciertas obras, aun buenas en apariencia, no nacen en la voluntad divina, ni se hacen solo para cumplir el querer de Dios. No entran en el movimiento del fiat, no participan de su impulso universal, no se insertan en su armonía. El reino de la divina voluntad es esencialmente orden, cohesión y radiación unitaria. Todo cuanto no quiere integrarse en ese centro insondable queda tarde o temprano como residuo de la voluntad propia. Aquí se ve con claridad que la santidad de la divina voluntad no consiste en una suma de actos desconectados, sino en una unificación interior tan profunda que todo debe correr desde el centro y volver a él. De ahí se sigue una afirmación decisiva. Cualquier cosa, aun santa, si no es hecha en la voluntad divina y solo para cumplir el querer de Dios, queda rebajada a la condición de radio separado. Ese adverbio, aun santa, da a esta frase, a esta aserción, un peso inmenso. Jesús no habla aquí de pecados manifiestos ni de obras abiertamente malas. Habla de realidades que, consideradas en sí mismas, podrían ser buenas, nobles y virtuosas, pero si no están asumidas por la divina voluntad como su centro y fin, permanecen privadas de la plenitud que Él busca. De ahí que, el libro de cielo obliga, por tanto, a ir más allá de una moral de simple rectitud exterior. Entra en juego
la pureza del principio interior, la inserción real del acto en el querer divino, la renuncia a obrar desde el propio querer, aunque el contenido material del acto parezca irreprochable. Este es uno de los grandes umbrales del libro de cielo. No basta obrar bien, es necesario dejar que Dios obre su querer en el obrar de la criatura. La frase solo para cumplir mi querer, esa frase aclara todavía más el núcleo del texto. No se trata únicamente de hacer algo conforme a un mandato divino, entendido externamente, sino de actuar con una intención purificada de apropiación, de amor propio y de autoafirmación espiritual. Hacer una obra en la divina voluntad significa que el acto no se busca a sí mismo, no quiere producir una imagen de santidad, no persigue consuelos interiores como fin principal, ni se alimenta del gusto de sentirse virtuoso. Quiere solamente que el querer de Dios tenga en él su cumplimiento, su campo de acción, su manifestación operante. Tal desplazamiento del centro es el paso decisivo de la vida espiritual común a la nueva vida en el querer divino. Ya no es la criatura quien usa las virtudes para elevarse, es la divina voluntad quien toma las virtudes, las ordena, las penetra y las convierte en expresión de su misma vida. La sentencia final del pasaje, de esta joya espiritual, resulta, realmente dura. Esas obras y virtudes sin vida jamás pueden agradar a Jesús. Y él dice incluso que hace de todo para deshacerse de ellas y castigarlas. Tal formulación no debe sopesarse como si el Señor despreciara arbitrariamente todo esfuerzo imperfecto de la criatura, sino como una revelación, como una confidencia del juicio de verdad que pesa sobre lo que pretende valer delante de Dios, permaneciendo fuera de su centro. El castigo del que habla aquí puede entenderse ante todo como la acción purificadora con que Dios, desenmascara las falsas apoyaturas del alma, derriba las construcciones levantadas por la voluntad propia y reduce a nada todo aquello que, aun bajo apariencias santas, no se deja animar por la plenitud del fiat eterno. Es un lenguaje de purificación radical. Jesús no quiere conservar en el alma un edificio espiritual sostenido por la propia voluntad, porque sabe que tal edificio, por mucho que se adorne de virtudes, no puede entrar en la estabilidad del reino de la divina voluntad. En el fondo, este numeral no rebaja las virtudes, las rescata de su aislamiento, no disminuye el valor de las obras buenas, las arranca de la esterilidad en que quedan cuando el yo, el ombligo, ocupa el lugar del centro. No desprecia la ascética, la ordena una forma más alta de vida, donde todo recibe el sello del divino querer. La gran lección del pasaje es que la divina voluntad no es un elemento entre otros dentro de la vida interior, sino el principio
el principio que todo lo vivifica, lo unifica y lo lleva a su forma verdadera. Cuando el alma entra en ese centro insondable, las virtudes dejan de ser piezas dispersas y se convierten en irradiaciones de una sola luz. Las obras dejan de ser acumulación y se vuelven corriente de vida. La santidad deja de ser composición laboriosa del hombre y se convierte en participación real en el obrar divino. Allí comienza propiamente la nueva vida en el querer divino. No cuando el alma posee más cosas, sino cuando todo en ella vuelve al centro, de donde recibió y recibe sin cesar su verdadera vida. Si hacemos una recapitulación de esta joya espiritual, bueno, lo primero que calamos es que este numeral concluye dejando en el alma una verdad de alcance decisivo. No basta que el obrar sea recto, ni que la virtud aparezca externamente bien compuesta, ni que las obras tengan semblante de santidad, si en su raíz no están unidas al centro vivificante de la divina voluntad. Jesús no mira solamente la forma visible del acto, sino la corriente interior que lo anima. Y aquí se revela toda la gravedad y toda la belleza de la enseñanza recibida por Luisa. Fuera del querer divino, aun lo que parece bueno queda expuesto a una esterilidad secreta. Dentro de él, en cambio, todo adquiere nervio, cohesión, verdad y permanencia. La santidad no consiste, por tanto, en una colección de radios dispersos, sino en la perfecta dependencia del centro, del que todos reciben dirección y vida. Se comprende entonces que el Señor quiera conducir al alma más allá de una religiosidad fragmentaria, donde cada virtud podría cultivarse como un bien casi autónomo, y más allá también de una vida interior que, aun sinceramente orientada hacia el bien, todavía deja subsistir demasiadas iniciativas nacidas del propio querer. El numeral obliga a descender hasta la raíz del problema espiritual. El desorden no comienza solo cuando se hace el mal, sino ya cuando el bien mismo quiere subsistir desligado de la fuente divina que le da consistencia. Por eso Jesús habla con tanta firmeza, no porque desprecie las virtudes, sino porque no acepta que se las absolutice fuera de su verdadero principio. Quiere que todo en el alma quede reintegrado, reunido, vuelto a colocar en ese punto central, donde ya no vive la obra por sí sola, sino la voluntad de Dios obrando en la obra. Hay aquí, en el fondo, una llamada a la unificación más profunda del ser. Mientras la criatura vive desde sí misma, aunque multiplique esfuerzos, permanece expuesta a la dispersión interior. Una virtud tira por un lado, un deseo por otro, una obra busca fruto, otra busca consuelo, otra se alimenta quizá de aprobación, otra de satisfacción espiritual. Todo puede parecer noble y sin embargo no estar del todo unificado. La divina voluntad, en cambio, no agrega una perfección exterior a ese conjunto.
lo reordena desde dentro, hace converger en un solo querer lo que estaba disperso en muchos impulsos. Restituye al alma la simplicidad perdida, le da una unidad que no nace de su disciplina solamente, sino de la presencia soberana del fiat divino en el centro mismo de su obrar. Por eso este pasaje no debe leerse solo como una advertencia severa, sino también como una promesa altísima. Si la divina voluntad es verdaderamente el centro, entonces el alma no está llamada a sostener por sí misma el peso total de su santificación. Está llamada más bien a permanecer unida al punto de donde todo recibe vigor. Allí las virtudes dejan de ser esfuerzos aislados, que se desgastan con facilidad y se convierten en expresiones vivas de una vida superior. Allí la obediencia ya no es simple renuncia, sino consonancia con el orden eterno. La caridad ya no es solo generosidad moral, sino irradiación del mismo amor divino. La paciencia no es mero aguante, sino estabilidad recibida del centro, que no se mueve. Todo cambia cuando el alma deja de vivir desde la circunferencia y aprende a habitar el centro. En definitiva, el numeral desemboca en esta gran lección del reino y de la nueva vida en el don de dones. Dios no quiere simplemente actos buenos, sino actos vivos. No quiere solo virtud exteriormente reconocible, sino virtud penetrada por su santísimo querer. No quiere una suma de bienes desconectados, sino una existencia recogida, abismada en el centro de su voluntad omnipotente. Allí está la verdadera fecundidad, allí la estabilidad, allí el agrado divino. Fuera de ese centro todo tiende tarde o temprano a la rigidez, a la dispersión o a la esterilidad. Dentro de él, en cambio, hasta lo pequeño entra en el movimiento de la eternidad. Y así el alma aprende que su perfección no consiste en destacarse como rayo aislado, sino en permanecer inseparablemente unida a ese centro divino, que da a todo su vida, su armonía y su plenitud. Que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fiat, fiat, fiat.